El medio de comunicación digital llamado Cuestión Pública realizó una interesante entrevista al doctor Gilberto Tobón. El abogado, filósofo, profesor y candidato al Senado colombiano respondió preguntas sobre la posible participación de los militares a la hora de votar en las próximas elecciones, sobre el futuro del senador Gustavo Petro como candidato presidencial, sobre el intento del golpe de Estado promovido por el Congreso, sobre el miedo del uribismo a perder el poder, sobre la reforma tributaria del ministro Ratasquilla, sobre la última encuesta a intención de voto publicada por la revista digital Semala. Sobre esto y otros temas habló el doctor Gilberto Tobón de cara a las próximas elecciones en Colombia. Bienvenidos. Doctor Tobón, queríamos iniciar preguntándole por qué el Congreso está legislando desde ya de cara a las elecciones de 2022. Por un hecho muy sencillo, que está planteado en un libro que yo escribí, Estado, Política y Economía en Colombia, el capitalismo burocrático y gasteril. Porque la clase dominante al comando del Estado en Colombia es la burguesía burocrática y gasteril. Esa es la clase dominante. Colombia es un narcoestado, como lo es Venezuela y México. No me canso de decir eso, pero eso es el contexto en el que hay que entender esta reflexión. Esa burguesía burocrática que vive de acumular enormes y gigantescas masas de capital dinero a través de las palancas del Estado, ¿no? Ejemplo, Reficar. Se sustrajeron más de 5.000 millones de dólares y no va a pasar nada. Hay unas cuantas personas procesadas en sus casas. Entonces esa burguesía burocrática no quiere entregar el poder. No lo quieren entregar porque perderían ese mecanismo de acumulación. Podrían verse enfrentados a procesos judiciales, al ostracismo político, etc. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todas las propuestas están sobre la mesa, como diría el señor Trump, con respecto a qué, a impedir que los grupos alternativos lleguen al poder. Esa es toda la trama que tiene. Un grupo de parlamentarios impúdicos y mediocres, porque nadie los conoce, porque el Parlamento está lleno de gente mediocre y corrupta, propusieron prolongar el periodo del presidente a 2 años y los congresistas los magistrados, etcétera, buscando pues que en el control de constitucionalidad los dejaran, legislando en beneficio propio, lo que está prohibido por la ley y que puede causar pérdida de la investidura. Lo que ocurre es que el Consejo de Estado, que es un organismo burocrático como el que más, generalmente se demora 4 y 5 años para decidir una cosa de esta, porque todo aquí es una burla, el aparato judicial también está colapsado. Entonces ellos, basados en eso, hacen todas las trabajadas que quieran, pero esta vez les fracasó. No tienen vergüenza. Ellos no les importa que internacionalmente se diga, no se diga, que la democracia en Colombia siempre ha sido de papel. Es que hay que saber historia política. Desde que esto se fundó como republiqueta, hace más de 200 años, todo el siglo XIX fueron fraudes electorales. Hubo 19 guerras civiles. En el siglo XX se robaron las elecciones. Laureano Gómez se robó las elecciones del 50 porque el Partido Liberal no quiso participar porque lo estaban exterminando a sangre y juego. Entonces esto es un país, a Rojas Pinilla le robaron las elecciones del 70. Entonces es un país que las elecciones se ganan en la registraduría. Por eso se pelean ese cargo, además porque maneja como 200.000 empleados y contrataciones gigantescas. Todo registrador sale multimillonario. Y el que hay ahora no es garantía de nada. El señor Alex Vega lo denuncia a su rostro, un tramposo, ¿cierto? Entonces, están haciendo un plan para robarse las elecciones. Es que yo lo digo a boca llena. Es que eso es lo que están buscando. No van a respetar eso. Entonces quieren prolongarse. Y repito, como el Consejo de Estado es la morosidad absoluta, ¿cierto?
y no hay organismo que lo sancione. Entonces, el cálculo es perfecto, es elemental. Hagamos esto, que cuando nos quiten la investidura, ya para qué, ya hemos terminado los periodos y ya salimos con las tulas llenas, ¿cierto? Eso es lo que tengo para decir respecto a ese punto. Eso es una maniobra inconstitucional, ilegal, eso no se puede hacer por reforma constitucional. Eso es legislar en beneficio propio. Profesor, ¿a qué punto de no retorno hubiésemos llegado si esa reforma hubiese salido adelante? Total. La derecha quiere quedarse en el poder, perpetuarse. Cada vez más son los escándalos de corrupción, cada vez más. El Estado colombiano está colapsado hace mucho rato, hace muchas décadas, pero ahora más que nunca. En la jefatura del Estado hay un bailarín de calidades, un tocador de guitarra, un tipo que hace magias con las manos, un tipo que es bueno para animar fiestas y piñatas, y es un presentador de televisión, no tiene absolutamente nada en la cabeza, nada, pero eso sí, codicia como el que más, ¿cierto? Codicia como el que más. Ahora ha sacado del bolsillo una reforma tributaria con el Panama Paper. Panama Paper, está en Panama Paper, Carrasquilla. Este es un país impúdico. ¿Cómo van a tener, más de 2 años un ministro en esas condiciones? Por favor, es que el que esté allá es un evasor de impuestos como mínimo. Pueden ser cosas peores. Y el país no se mosqueó. Aquí en este país parece que la condición para ser ministro magistrado es ser un delincuente. Le voy a decir algo. Hubiera sido el acabose. Ellos no quieren bajarse del poder y saben que ya por la vía electoral les va a quedar muy difícil. No les queda sino el fraude, que ya lo han practicado, Entonces, el punto es que con la pandemia hay tanta rechazo social, hambre, que ellos saben que, es decir, que está enterrando a paladas diarias, está enterrando al centro democrático. Y Uribe lo sabe, Uribe es un tipo inteligente, lo sabe, Profesor, pues, él lo escogió. Precisamente sobre eso que usted está hablando, ¿usted cree que el uribismo tiene miedo a perder en las elecciones, a perder el poder en el 2022? Total, están paniqueados. Hay ¿Por qué, profe? ¿Y por qué tienen ese miedo? Porque estoy diciendo que hay un proceso en ciernes contra él, contra Uribe, ¿cierto? Un proceso con todas las incertidumbres, porque en Colombia no hay certeza judicial. Yo acuñé una frase hace años cuando ejercía la profesión: en Colombia no hay jurisprudencia, hay ruleta judicial. Entonces, como aquí no hay certeza, él tiene razón en estar preocupado. O sea, y segundo, van a dejar de acumular dinero, no toda la burocracia, no solo el Centro Democrático, Cambio Radical, del nieto adoptivo de Turbay, Vargas Lleras, así lo llamo yo, el nieto adoptivo, experto en clientelismo y en contratación pública, ¿cierto? El partido de la U, que lo inventó Uribe, se lo robó Santos, y ahí está moribundo. El Partido Conservador, 200 años viviendo de la contratación pública, ¿cierto? Y el saqueo del patrimonio estatal. Y el Partido Liberal, un liquidador ahora que se llama César Gaviria. Profesor, perdóneme. Profesor, ¿usted nos está sugiriendo que aquí está en juego la democracia para garantizar la impunidad de un hombre? Sí, yo lo digo. Sí. No me da temor decir. Yo lo creo. Claro. Y porque las otras bandolas, porque la política en Colombia es por bandolas, las otras bandolas, Partido de la U, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal, preocupados, porque si pierden las elecciones, pierden el saqueo de los recursos del Estado,
¿cierto? Entonces ese es el punto. Y si les toca sacar la democracia, son capaces de hacerlo. Oigan lo tan grave que voy a decir, son capaces de hacerlo. Son capaces. Profesor, vamos, antes yo le iba a hacer una pregunta sobre esto y Gustavo Petro, pero me devuelvo un poquito en la misma línea de lo que ha hablado Iván. Son capaces. Ahora, ¿pueden? Es decir, la coalición, la correlación de fuerzas da para que puedan hacerlo. Muy buena su pregunta. No les da totalmente. Porque convocar ellos a las masas a que defiendan esa medida dictatorial no es tan fácil. Y convocarlas, los grupos de oposición, de pronto sí sale la gente. Pero tenga en cuenta una cosa, la oligarquía colombiana es la más sangrienta de América Latina en toda su historia, la más sangrienta. Aquí hicieron los grandes capitales a través de violencia. No se arredran frente a... Esta no es la burguesía venezolana que vivía de chupar petróleo. No. Ellos se enfrentan lo que sea, son violentos, desde siempre. Entonces, no se van a detener tan fácilmente. Pero la correlación de fuerza, muy buena pregunta, no les es totalmente favorable, correcto. En esa correlación de fuerzas entra Gustavo Petro, profesor Gilberto Tobón, y la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que estas reformas buscan frenar que Gustavo Petro y la oposición lleguen al poder en el 2022? Es decir, específicamente senador Petro. No me cabe la menor duda. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es decir, ellos creen en esa correlación que Petro es el próximo presidente? Mire, Vicky Dávila, que es una periodista impúdica y una vedette, eso es lo que es una vedette, ya periodismo pues poca cosa, pero protegida de los Gilinski, que son unos especuladores financieros internacionales, hicieron unas encuestas y se llevaron un palmo de narices, como se dice, en todos los escenarios ganaba Petro. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una maniobra porque los medios de comunicación que están en manos de los grandes capitalistas viven de una cosa, de un ingrediente, de la mentira. Entonces, ¿qué hicieron? Como él le ganaba en todos los escenarios de la primera vuelta y en la segunda le ganaba a todos, se sacaron el comodín del Narciso Fajardo. Yo lo llamo así, el Narciso Fajardo, que le ganaría en la segunda a Petro. ¿Sabe qué es eso? Eso es un toque de clarín, eso es un toque de corneta. Vea, o nos movemos o vamos a perder el poder, ¿cierto? Una cosa planeada. Entonces, sí, es pánico el que tienen, es que no es miedo, es pánico. Y además, haga composición de lugar. Este señor Duque, mire, las vacunas son una vulgaridad, eso es un acto colectivo de corrupción de la burocracia, ¿no es cierto? Aquí no respetan los turnos de las personas, al parecer venden esos turnos. Es decir, todo es un millón mensual, que demorarían 3 años para hacer la inmunidad de rebaño. Es el país donde más se va a demorar. ¿Y todo por qué? Porque somos el país más corrupto. Ya las vacunas deberían estar aquí, ¿cierto? Pero sí, no, todos, que era que los contratos tenían una cláusula de confidencialidad. Entonces salió el Gomelo, el muchachito de Contraloría, de la bandola de César Gaviria, a decir, no, es correcto lo que dice el presidente, o sea, encubrirlos, porque había cláusulas de confidencialidad. Pero es que lo que se estaba averiguando era por qué se estaban demorando en llegar y cuántas habían comprado. Todo es una farsa, todo es mentira, todo es un engaño, todo es una hipocresía permanente. Sí, ibas a preguntar algo. No, una acotación muy breve. Si usted considera que este tema de la pandemia descubrió un poco de anomalías en el país, es decir, o sea, como que hizo que todas las crisis, por llamarlo así, salieran. Total. Los billones se fueron para el capital financiero, para enriquecerlo más. Yo acuñé una frase. Yo soy un hacedor de frases que dan mucho golpe en las redes. Yo acuñé una frase. Que Duque y Carrasquilla eran el binomio de oro.
y que ya deberían estar en la revista Forbes. ¿Quién controla eso? ¿Quién? Los organismos de control colombianos. ¿Cuáles? Por favor, están tan corruptos como los funcionarios que vigilan. Eso es una evidencia, por favor. ¿Cómo puede ser posible que iban a entregar dinero en auxilios a las personas del estrato 1 y 2 y se lo salieron entregando a gente que las cédulas no aparecían? Y salió ese muchachito de Planación a decir que eso era un error. ¿Cree que somos unos imbéciles todos? ¿Cómo que un error? ¿Cómo que un error? Ingrid. No, está lleno de irregularidades, claro, eso es evidente. Y la plata en manos del capital financiero. A ver si a las pymes las han apoyado. Nada, el desempleo viene de ahí. Oh, Profesor, claro, tomando un poco el tema de las propuestas que están en este momento cursando en el Congreso, una de ellas es darle voto a militares en las elecciones presidenciales, asunto que pues hoy está prohibido por la Constitución. Aprovecho para hacerle esta pregunta a los dos, a usted, y damos la bienvenida a la representante de la Cámara, Caterina Miranda, que se acaba de unir a la transmisión. Bienvenida, representante. Muchas gracias. Entonces, sí. la pregunta es la siguiente. ¿Deben votar los militares sí y no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si quieren, vamos primero con el abogado Tobón y luego damos paso a la representante Miranda. Jamás en un verdaderamente democrático no deben votar los militares. Los militares vienen de la fuerza. Los militares son una organización jerárquica, absolutamente de arriba abajo. Se dan órdenes y se cumplen. Alberto Lleras, en discurso de 1957, en el Tequendama, en la lucha contra la dictadura de Rojas, lo dijo claramente. Es que la política es el arte de la transacción y el acuerdo. Y la milicia es el arte de la obediencia. Incompatibles totalmente, dijo Alberto Lleras Camargo, que era un hombre muy inteligente, el nieto que tiene ahora en El Espectador, no tanto. No, es que composición de lugar, lo dicen los jesuitas, perdón, composición de lugar. Imaginemos a un general reuniendo la tropa, a discreción, fino, como los pongan. Hay que votar por fulano. Levanten la mano los que no lo van a hacer. Ay, María, ¿verdad? Eso es una acción desesperada de la ultraderecha de este país, porque están pensando que entre la tropa que existe y los retirados que llaman, ¿cierto? Sí, señor. Se pone 500,000 de votos. Eso es una acción desesperada que tampoco creo que les vaya a funcionar. Si quieren ver esta importante entrevista del doctor Gilberto Tobón, busquen el video completo en la página oficial de cuestionpublica.com en Facebook. Muchas gracias por su atención. Soy Andrés Valencia en Resistencia contra la Censura y la Desinformación.